Bueno, vamos a continuar con la serie que tenemos recién iniciada, bien interesante y bien importante, diría yo, que hemos llamado Naturaleza de la Iglesia y su vocación misionera. Entonces estamos primero repasando y enfatizando la naturaleza, la esencia, las características de la Iglesia. Y claro, no hay mejor modelo que irnos a su nacimiento, al libro de los Hechos. Entonces, en el día de hoy tenemos un segundo tema y una lectura que es, yo diría, bien amplia. Si me podéis poner ya, Mario. Y como son bastantes versículos y yo no quiero que ustedes se distraigan, pues estaba orando y pensando, ¿y cómo hacemos? Porque son muchos versículos y todos ellos, a la verdad, son importantes. Así que bueno, vamos a intentar, yo les ruego que estemos atentos, despiertos en el día de hoy. Y para empezar a leerlos, ya les invito a que vayan abriendo su Biblia ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del 14 al 42, voy a pedirle a Tania que me ayude en esta lectura inicial, para que se haga menos monótono, eso espero. Entonces miren, lo vamos a hacer así, para que ustedes puedan seguir. Yo voy a leer los versículos que de alguna manera salen de la boca de Pedro, porque este es el primer discurso de Pedro. ¿Recuerdan? Dejamos el tema anterior con el nacimiento de la Iglesia, el día de Pentecostés, e inmediatamente después de que el Espíritu Santo entró ahí al aposento alto de los discípulos, sucedió este discurso tan maravilloso y tan impactante de Pedro. Entonces yo voy a leer esos versículos y en este pasaje aparece varias veces palabra profética del Antiguo Testamento, del profeta Joel y también de David, que fue también profeta además de ese gran rey. Así que Tania me va a ayudar con esa palabra profética. Es interesante porque hay que marcar bien en el estudio de hoy, en la palabra de hoy, esos versículos. Así que les invito, vayamos ahí a Hechos 2 y síganlo con nosotros, por favor, del 14 al 42. ¿Ya lo tienen? No los hemos puesto porque son muchos, entonces síganlos, por favor, con su Biblia. Si hay alguien a tu lado que no tiene Biblia, pues bueno, un buen momento, como siempre decimos, para que compartas la lectura con esa persona. Dice así, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Muchas gracias, Tania. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra por siempre. Sí, Señor, como ahora adorábamos y alabábamos, estaríamos perdidos sin ti, Señor. Por eso, Padre bendito, este es el tiempo, Señor, con mucha reverencia, que venimos para escuchar tu palabra. Padre Todopoderoso, este mensaje tan precioso, tan importante de Pedro, a aquellos hombres y mujeres israelitas en aquel día, Señor, nos sea dado ahora aquí a todos nosotros, Señor. Que no sea esta palabra de hombres para hombres, sino que sea palabra de Dios empoderada por tu Espíritu Santo, Señor. Ese es nuestro ruego, que tú hoy aquí, ahora, nos hables, que tú hoy aquí, Señor, nos desafíes, que así sea, Padre Todopoderoso, porque venimos a adorarte y alabarte, pero también, Señor, venimos a escucharte. Venimos, Señor, a ser transformados y cambiados por tu obrar maravilloso y poderoso. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, muchos versículos, ¿no es verdad? Bueno, no son necesarios para el día de hoy. Brevemente, ¿recuerdan ustedes el domingo pasado? Naturaleza de la iglesia. Estuvimos viendo el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Predicó nuestro querido hermano, pastor de los jóvenes, John Vargas. Y destacó algunas cosas de la naturaleza de aquella iglesia. Por ejemplo, destacó la unanimidad de aquellos primeros cristianos. Ustedes recordarán, todos conocemos la palabra. De hecho, el Señor Jesús les había dicho: vosotros esperar juntos en Jerusalén a que yo cumpla la promesa, que no era otra que el envío del Espíritu Santo. Estos hombres cumplieron. Estuvieron unánimes juntos en medio de sus diferencias, pero unánimes en su fe, unánimes también en la obediencia a Cristo. Así que ahí permanecieron. Y claro, se cumplió la promesa de nuestro Señor. El nacimiento de la iglesia, que todos coincidimos fue el día de Pentecostés, fue un nacimiento sobrenatural, porque ahí vino el estruendo y vino la llegada del Espíritu Santo, que empoderó en aquel momento a todo ese grupo de hombres que estaban orando, repito, unánimes juntos. Hoy veremos que no solamente el nacimiento de la iglesia fue sobrenatural en el poder del Espíritu, sino que su extensión, su propagación, sigue siendo sobrenatural en el poder de su Espíritu Santo. Destacó el hermano John también una tercera cualidad bien importante en esa naturaleza de aquella primera iglesia, que fue la respuesta de aquellos hombres y mujeres. Hombres y mujeres llenos de amor hacia el Señor. Hombres y mujeres obedientes. Hombres y mujeres que respondieron y obedecieron al Señor. Por eso es que el Espíritu Santo pudo obrar también con gran poder en todos ellos. En el día de hoy vamos a seguir viendo esas características
de la Iglesia y lo que vamos a hablar o a ver es el mensaje de la Iglesia, lo que denominamos en el argot cristiano el querigma. Y es importante, muy importante, porque si tomamos aquella primera iglesia como ejemplo muchas veces de cómo debemos de ser los cristianos, de cómo debemos convivir unos con otros, de cómo ellos lo hacían, también la debemos de tomar en su predicación, en su mensaje original y primario. Por eso, este discurso un poco extenso del apóstol Pedro nos es tan importante. Y hoy vamos a intentar discernirlo poquito a poco en trozos para tener más claro ese querigma o ese mensaje cristiano. ¿Qué es el querigma? Bueno, esto para los que llevamos tiempo en el Señor ha dado mucho que hablar y ha dado polémica a veces porque hay diferentes opiniones, definiciones y hasta algunos dicen que tiene diferente composición. Nosotros no vamos a entrar hoy en todo eso. Ya de por sí nuestro tema de hoy es extenso. Pero yo he encontrado una definición que creo es corta, concisa y que nos viene muy bien. La tienen ahí en pantalla. Dícese, es la proclamación del mensaje cristiano como nos lo transmitieron Cristo y sus apóstoles. Me encanta esta definición porque aún siendo corta es bien clara y dice mucho. Porque se puede dividir incluso en dos partes. Proclamación del mensaje cristiano. Primera parte. ¿Saben qué? La naturaleza de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la esencia de la Iglesia es esta. Proclamar el mensaje de Cristo. Por eso somos cristianos. Podemos y debemos hacer muchas más cosas como Iglesia. Claro que sí. Obra social, ayudar a unos, a otros, hacer eventos, hacer retiros, hacer un montón de cosas. Claro que sí. Y gloria a Dios por esta iglesia y por todos ustedes y los líderes que tiene, que yo doy fe, trabajan arduamente y sirven a Dios de esa manera. Pero como siempre ponemos de manifiesto, en todo lo que hagamos y por todo lo que hagamos, de manera más directa o indirecta, debe de estar esto. La proclamación del mensaje de Cristo. Esto es vital para la iglesia. Y la segunda parte de esa definición no es menos importante. ¿Cómo lo debemos de proclamar? ¿Cómo lo debemos de transmitir? Pues como nos lo transmitieron en origen, Cristo y sus apóstoles. No se debe de adulterar la palabra, no se debe de corromper con doctrinas de hombres o con cosas que no forman parte. Esta es la esencia de la misión de la Iglesia. Gracias a estos primeros discípulos y a miles de hombres y mujeres que fueron portadores de este mensaje y que lo fueron transmitiendo de generación a generación, ha llegado a ti y a mí. Miren qué responsabilidad tenemos también como cristianos y qué responsabilidad tiene la Iglesia. Nosotros hemos de transmitirlo, proclamarlo y enseñarlo. Primeramente, como se predicó hace poco en nuestras casas. ¿A quién? A nuestros hijos y a nuestras familias, y evidentemente también en nuestras iglesias, y allí fuera, en la calle. Por esto es que este sermón de Pedro cobra tanta importancia, porque él está empoderado y lleno del Espíritu Santo, y es el primero que se va a dar a toda esa enorme audiencia. ¿Recuerdan el contexto? John habló de esto el domingo pasado, era la fiesta de la Pascua, judíos de todas partes del mundo iban porque era la tradición y estaban allí en Jerusalén. Había miles de ellos, dice la Escritura, que se convirtieron más de 3.000. Miles de ellos había allí escuchando. Y como venían de todas partes del mundo, unos hablaban diferentes idiomas, hasta 8 o 9 menciona el libro de los Hechos. Y estos hombres comenzaron a predicarles en sus lenguas de origen. Es un mensaje precioso y hermoso, porque podríamos decir, contiene casi en su totalidad lo esencial de este denominado querigma. Como Pedro está hablando a los judíos, es bien importante, hoy en la lectura hemos enfatizado con una segunda voz, es bien importante que él está apoyando su mensaje en el Antiguo Testamento, que era lo que evidentemente conocían aquellos hombres profundamente. Está apoyando su mensaje en los profetas,
en Joel, en David, para darle más énfasis y para mostrarles que este es el primer punto, que lo que está sucediendo no es que estén borrachos ni ebrios, como algunos de ellos dicen. Eran las 9 de la mañana, les dice el apóstol. Lo que está sucediendo es lo profetizado, es el obrar ya, porque es el tiempo y el momento anunciado por los profetas. Así encontramos en esta primera parte que Pedro tiene que hacer una pequeña defensa. Oigan, versículos 14 y 15. No, escuchen, varones judíos, estos no están borrachos. Ni tiempo les habría dado, son las 9 de la mañana. No, no lo están. Lo que está sucediendo aquí es algo mucho más importante, trascendente y sobrenatural. Es ahí que cita las palabras del profeta Joel, que las tienen en los versículos 17 al 21. Joel ya lo había anunciado. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros varones verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, una vez más, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Esto que están haciendo ellos, que les están hablando y predicando en sus lenguas de origen a cada uno de ustedes, es el obrar de Dios. Es el cumplimiento de la promesa sobrenatural y es el derramamiento del Espíritu Santo. Claro, el profeta añade aquí palabras porque esta es una profecía, como lo son la mayoría que encontramos en la Biblia, de tiempo y de cumplimiento diferido. ¿Qué quiere decir eso? Son profecías que hablan en una misma vez de diferentes momentos a lo largo de la historia del hombre. Así también, Joel añade aquí algunos versículos que hablan seguramente de la segunda venida del Señor. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero termina en el versículo 21 diciendo algo que está vigente desde aquel momento y hasta el día de hoy, y hasta que el Señor vuelva. El versículo 21 es bien importante. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque, aunque estos hombres aún no lo saben, Pedro les está predicando, les está diciendo, este es el nuevo tiempo. Es el tiempo de la nueva alianza que Dios ha hecho por medio de Jesucristo con todos nosotros. Es el tiempo, como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren, lo que está sucediendo es bien importante. Es el resultado del cumplimiento de las promesas escritas en el Antiguo Testamento, pero también es el resultado del cumplimiento de la palabra de Jesús, de sus promesas. Como les dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pedro está predicando investido de ese poder y todos ellos están hablándoles igual. En Juan 14 dijo el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y eso es lo que está haciendo Pedro. El Espíritu está hablando por boca de Pedro, dando testimonio y proclamando el mensaje de Cristo. Añadió el Señor, miren si esto es importante. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si hablamos de señas de identidad de la Iglesia, no hay otra más importante que esta. No la hay. Me estoy refiriendo a que si la Iglesia ha de diferenciarse en algo del resto de las instituciones que hay en la tierra, gobiernos, ONGs, de cualquier otra entidad o institución, será
únicamente por la presencia y el obrar del Espíritu Santo dentro de ella. Si nosotros los cristianos que formamos la Iglesia hemos de diferenciarnos del resto de las personas que circulan por el mundo, será también por la presencia y el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por nada más y por nada menos. Debe de haber un antes sin la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo hubo con Pedro, que en ese antes llegó a negar a Jesucristo 3 veces. 3 veces ante un pequeño grupo de gente en aquel patio cuando estaba dando cuentas ante el Sanedrín. Debe de haber un antes y debe de haber un después, llenos del poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como Pedro hablando ahora públicamente de Cristo a toda una multitud mucho más grande y en un momento mucho más delicado para él, porque sin duda estaría la ciudad llena de guardias. Pero ahora ya no es el mismo de antes. Ahora ya no tiene miedo de proclamar y hablar del Señor. Como le dijo Jesús a Nicodemo, aquel maestro de la ley que fue a visitarlo en la noche para que nadie lo viera: el que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Es fundamental, es imprescindible, no solo en el mensaje cristiano que debe de enseñarse y proclamarse, sino también en nuestra vida cristiana. Estuvo, claro que sí, presente en el nacimiento de la Iglesia y estuvo presente en su expansión y diario vivir. Y sin duda está presente también hoy día. El obrar del Espíritu Santo es imprescindible para tu vida y para la mía como cristianos. Avanza en su mensaje el apóstol y va a ir algo todavía más rotundo. Una vez que les ha dejado claro, miren, no se equivoquen, lo que están viendo ustedes son testigos de honor del obrar y el derramamiento del Espíritu Santo, lo profetizado por los profetas. Ahora todavía va a avanzar un poco más el apóstol y va a ir a algo mucho más trascendente e importante. Les dice, versículo 22, varones, escuchen, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Qué interesante, porque entre la multitud a la cual Pedro le estaba hablando, seguramente había judíos, fariseos y escribas que habían visto a Jesús poco tiempo antes, que habían sido testigos de curaciones de cojos, de cómo los ciegos cobraban la vista, que habían sido tal vez algunos de ellos de los que también le habían intentado poner trampas y zancadillas al Señor. Estaban ahí mismo. Tal vez Nicodemo también estaba entre ellos escuchando. Ese mismo Nicodemo que le dijo a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al menos los que habían vivido ahí en Jerusalén y aún muchos otros que habían oído, sabían de las grandes señales, prodigios y milagros que habían acompañado a Jesús. Así que Pedro aprovecha para enfatizar eso y añade: a este mismo que fue entregado por el consejo y por el conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, los romanos, crucificándole. Sin embargo, a este Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aquí de nuevo, para enfatizar su proclamación y su mensaje, menciona al profeta David. Veía al Señor siempre, en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Termina el apóstol esta parte diciéndole: varones hermanos, porque para algunos podía haber duda de que David estuviese hablando de sí mismo,
Sin embargo, Pedro les dice, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta hoy día con nosotros. Se puede ir a verlo, se puede ir a visitarlo, y sus huesos están dentro. Así que Pedro les está diciendo, no está hablando David de sí mismo, sino que él, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo, el Mesías, viéndolo antes como profeta, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este mismo Jesús que ustedes han crucificado y que no han creído, a este mismo Jesús del cual habla David en su Salmo 16, es al cual Dios resucitó, de lo cual todos nosotros, se está refiriendo a los apóstoles, somos testigos. Gloria a Dios. Porque sí es una declaración impactante para todos aquellos hombres, la resurrección del Señor. Viene a decirnos, mira, Nicodemo, mirad, escuchad, entended todos vosotros. Jesús de Nazaret no solo era un gran hombre de Dios, como muchos de vosotros pensáis, un gran profeta y maestro de la ley. Claro, era todo eso, pero era mucho más. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Señor. Jesús es el Salvador prometido y esperado y enviado por Dios. De todos los patriarcas, los grandes profetas y siervos de Dios, ninguno ha resucitado. Sus tumbas se pueden visitar y contienen sus restos, pero la tumba de Jesucristo está vacía. Es de quien está hablando y profetizando David, del Mesías, del Señor. Y no es otro que Jesucristo. Aleluya. Porque esta declaración es vital, trascendental en el querigma o mensaje cristiano. Es lo que la Iglesia debe de predicar y enseñar, proclamar a todas las etnias y razas del mundo, por todas las naciones y lugares de la tierra. Nuestro Salvador. Señor, el Cristo anunciado y esperado, nuestro Salvador. Pablo escribía a la iglesia de Roma, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La esencia del mensaje cristiano, el mensaje que debemos de dar y atesorar significa creer nosotros también. Precisamente es Pedro quien está dando este discurso, esta primera proclamación. Qué hermoso es el Señor en todo lo que hace. Y me gusta que sea Él, porque tiempo atrás, cuando aún caminaban los discípulos con Jesús por aquellos campos de Judea, Jesús les preguntó, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y muchos de ellos, unos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen como Nicodemo, que eres un gran profeta, un hombre de Dios. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y fue Pedro el primero que contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí de nuevo está la revelación del Espíritu Santo. Y el Señor afirmó algo bien importante, trascendente también para nosotros. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben qué? Jesús nos está diciendo, sobre esta verdad, sobre esta revelación que no le será dada a todo el mundo, sobre la aceptación y la creencia de que yo, Jesucristo, soy el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, levantaré mi iglesia. Y sobre mi propio cimiento será tan firme, tan estable y duradera, que no morirá nunca. Me esperará hasta mi definitivo regreso y vivirá conmigo por la eternidad. Gloria a Dios. Porque podríamos preguntarnos, ¿y quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque puede ser
que para algunos de nosotros todavía siga siendo un gran maestro, un hombre con unos valores morales y éticos que merece la pena ser seguido. Pero si para nosotros es lo que era para Pedro, si de verdad creemos que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías, el cumplimiento de la promesa, miren, no me cansaré nunca de decirlo, esto es tan importante que debemos entonces actuar y obrar en consecuencia y disponernos a obedecerle, a seguirle con firmeza sin tibieza y con gran dedicación, a integrarnos de forma activa en su iglesia. Porque la enorme magnitud y trascendencia de esta aceptación no debe dejar indiferente a nadie, sino que más bien debe provocar y desencadenar una reacción firme y tajante, como lo hizo en estos hombres y como lo veremos en breves momentos. Va terminando Pedro y afirma algo también bien importante en nuestro mensaje cristiano. Miren, Jesús es el Mesías, pero es que además ha sido glorificado por el Padre y ha ocupado su lugar a su diestra. Ahí tenemos los versículos. De nuevo cita a David, versículo 34. Porque David vuelve a enfatizar que no subió a los cielos. Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De nuevo es tajante Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es que les está diciendo, miren, Jesús no solamente es que resucitó al tercer día, como él mismo, por cierto, había ya profetizado, sino que además es que ascendió a los cielos y que fue glorificado por Dios y que está sentado a su diestra. Nadie tiene ni tendrá nunca ese lugar de privilegio, excepto Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Pedro, una vez más, se apoya en la palabra profética de David y se la transmite a aquella multitud. Pero, a la verdad, Pedro podría darles muchos más argumentos, porque él, qué privilegio, había sido testigo directo de pruebas que además confirmaban eso. Como cuando en aquella ocasión que ya hemos mencionado, atemorizado y escondido en aquel patio, entre aquel grupo, poco antes de negar a Jesús, le escuchó decir ante el concilio, a los sumos sacerdotes y a todos aquellos que le habían apresado, ante la pregunta que le hicieron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús no titubeó y respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Palabra de Cristo. Él lo había anunciado, él lo había declarado a todo aquel que quisiera recibirlo y creerlo. De hecho, Pedro y aquellos hombres, la mayoría de ellos habían sido testigos directos de la ascensión de Jesús a los cielos para ocupar su lugar a la diestra. Sucedió delante de sus ojos, poco después de que les comisionara para predicar y anunciar sus buenas nuevas. Aún tiempo después, llegaremos en sucesivos domingos a esto. Esteban, que se convertiría en el primer mártir conocido de la Iglesia de Cristo y que sería lapidado precisamente por predicar y proclamar el mensaje de Cristo, justo antes de morir, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a su diestra. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria al Señor. Esto es bien importante, porque Jesucristo es el Mesías y por lo tanto el Señor. Y toda potestad, todo poder le ha sido dado por Dios Padre. Así que Jesucristo es también el Señor del juicio. Él habrá de juzgar a la diestra del Padre a vivos y muertos. Y el propio Jesús dejó dicho y escrito, llegado el momento en el tiempo de Dios, Él, Jesucristo, habrá de poner a las ovejas, los benditos de su Padre, a su derecha, y les hará entrar en el gozo y en el reino de Dios. Estos son los que oyeron, creyeron y aceptaron el mensaje de Cristo y por lo tanto actuaron en consecuencia. Pero también será Él
el que colocará a los cabritos, los malditos, y los pondrá a su izquierda, y les hará entrar al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estos son los que tal vez también oyeron el mensaje de Cristo, pero no le creyeron y lo rechazaron, y también actuaron en consecuencia con su decisión. Todos estos irán al castigo eterno, mientras que todos los primeros irán a la vida eterna. Esta es la importancia y la trascendencia del querigma. Esta es la importancia y la trascendencia de nuestro mensaje cristiano. Por eso es que tiene que arder nuestro corazón para evangelizar, para proclamar, para hablar, para buscar primeramente en nuestros hogares y en nuestras casas a los que aún no creen. Pero no conformarnos, sino salir allá afuera al trabajo, a la universidad, en el bus, en el metro, donde sea. Tal es la importancia y la trascendencia de la misión de la Iglesia y de su naturaleza. Tal era la importancia y la trascendencia de la predicación de Pedro en aquel día. Ya voy terminando. Así que, empoderado por el Espíritu y dando ese mensaje tan claro y tan rotundo Pedro a aquella cantidad de gente, dice el versículo 17, que al oírlo se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es bien importante, porque esa debería de ser nuestra respuesta al mensaje del Evangelio y al mensaje de Cristo. Esa es, o no es acaso, la respuesta que esperamos. Cuando le compartimos la palabra a alguien que queremos, tal vez un familiar, tal vez un amigo, no esperamos que esa sea su respuesta. ¿Y qué debo de hacer? Pues miren, aquí sucede. Ellos no permanecieron indiferentes, fueron conscientes de la necesidad de responder a ese mensaje tan importante, tan tremendo, tan trascendente. No hay otro más importante que nos pueda ser dado. Versículo 38. Si hay una respuesta, debe de haber una aplicación también a esa respuesta. Miren qué dijo Pedro. ¿Qué dice? Arrepentíos. Y añade, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón. Y añade algo también importante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta, primeramente nuestra. Y también es la respuesta que queremos cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando hacemos eventos, cuando le hablamos a alguien, cuando vamos a retiros. Esto es por lo que oramos. Hoy, que muchos de nuestros jóvenes están en Betania, oramos por eso, para que haya una respuesta al mensaje de Cristo. Oramos para que nuestros jóvenes digan lo mismo. ¿Qué debo de hacer cuando se confronten con su vida y lo que predica Cristo? ¿Qué tengo que hacer para que haya un cristiano a su lado que le diga: arrepiéntete, arrepiéntete, clava tus rodillas y pide perdón a Dios? Dice el apóstol, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vosotros es el Evangelio, para todos vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Así que, versículo 41, ya termino. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como, gloria a Dios, cada domingo en nuestras iglesias oramos y clavamos la rodilla. Ahora mismo hay 2 personas intercediendo en el despacho pastoral. Todos los domingos, Dios bendiga a estos hermanos y hermanas. Suben a orar de 2 a 2. ¿Y saben por qué oran? Pues oran para que haya respuestas en este tiempo aquí. Para que haya personas que de verdad digan: ¿y qué debo hacer ante esta palabra? Para que no estemos indiferentes, para que caigamos a los pies de Cristo
los que recibieron su palabra fueron bautizados. Yo mismo creo que tardé cerca de 1 año en bautizarme. Y a veces, y hablo de mí mismo, a veces nos llenamos de excusas. No estoy preparado. No, todavía siento que no es el tiempo. Pero creo que muchas veces realmente el arrepentíos no existe. Realmente a veces doy largas y pongo excusas. No es el tiempo, no es el momento todavía de bautizarme, de servir en la iglesia. No, porque en realidad en mi corazón hay cosas todavía de las que no me quiero arrepentir. O hay cosas todavía a las que no quiero renunciar. Y ahí espero. Pero muchos de estos hombres, todos aquellos que recibieron este poderoso mensaje, no lo dudaron. Y en aquel mismo instante se arrepintieron. Y fueron bautizados. Y dice el 42, y fueron añadidos a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es lo que estamos estudiando y enseñando. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la naturaleza de la iglesia. En ese primer discurso de Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, está la esencia de nuestro mensaje y testimonio cristiano. Jesucristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Desde el primer libro del Génesis hasta el último del Apocalipsis, se habla de Jesús, del Mesías, del Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es el poderoso y trascendente mensaje que nosotros que formamos la iglesia de Cristo tenemos que dar y que tenemos que llevar. Ahora bien, no podremos convencer a nadie si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y será difícil que podamos experimentar la plenitud del Espíritu Santo si nosotros mismos no estamos arrepentidos. Si nosotros mismos seguimos poniendo excusas y peros al obrar del Señor. Será difícil que podamos hacer nuevos discípulos si nosotros no somos ya discípulos plenamente entregados a Cristo. Será difícil que podamos convencer a otros si nosotros no estamos previamente plenamente convencidos. ¿Cuál será tu respuesta al mensaje de hoy? Porque las palabras de Pedro, a través de la iglesia, a través de lo que hoy se está predicando en muchas iglesias, siguen vivas. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y porque sigue llamando, y porque sigue esperando. Hombres, mujeres, que de verdad puedan decir, ¿qué debo de hacer? Porque estoy ansioso. Estoy ansiosa porque cambies mi vida y por entregártela a ti. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Sí, Señor. Alabado seas por siempre y bendito sea tu nombre. Señor, te amamos y te confesamos. Señor, te damos las gracias porque en verdad tú nos amaste primero, porque desde antes de la fundación del mundo, tu plan de redención y de salvación ya era un hecho. Señor, te adoramos porque desde antes de la fundación del mundo nuestros nombres habían sido apartados por ti y habían sido escritos en el libro de la vida. Señor, te alabamos y te adoramos porque has tenido a bien que nosotros seamos incorporados a tu iglesia
y que en tu gracia, en tu misericordia y en el poder de tu Espíritu Santo podamos ser llamados hijos de Dios. Señor, gracias. No existe la forma de poder agradecerte tanto y tan trascendente e importante como hemos recibido de ti. Señor, ayúdanos a que de verdad sea una prioridad en nuestras vidas el proclamar tu mensaje y el predicar tu palabra. Señor amado Cristo Jesús, ayúdanos a que en nosotros mismos haya ese arrepentimiento diario, genuino y constante. Un arrepentimiento, Señor, que busca honrarte y adorarte cada día más, cada día más. Ayúdanos a ser hombres y mujeres como lo eran aquellos primeros discípulos, rendidos totalmente a ti, para que nuestro mensaje no suene vacío, sino para que esté empoderado por el Espíritu Santo y podamos ver también conversiones, podamos ver matrimonios que se restauran, podamos ver hijos que sanan sus heridas, podamos ver enfermos que se sanan, podamos ver, Señor, tu gloria cayendo desde el cielo, Señor, y seamos como aquellos hombres y mujeres, testigos privilegiados, viendo cómo tú obras, ya no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Señor, pero para eso hemos de volver genuinamente a ti de nuevo. Hemos de hacer como aquella primera iglesia. Hemos, Padre Santo, Señor, de volver al mensaje original, de creerte el Todopoderoso, de confesarte así, de no tener miedo, por lo tanto, porque si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, habremos de volver a estar unánimes, a amarnos como tú nos has enseñado, primeramente a ti, con todas nuestras fuerzas, pero también amarnos los unos a los otros, como se amaban aquellos primeros discípulos. Una iglesia unánime, que ora junta. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer. Padre, que vengamos a los cultos de oración, que vengamos ahora a la escuela de oración, que nos demos cuenta, Padre, de que nos alejamos de ti. Quebrántanos, como aquellos hombres se quebrantaron aquel día. Despiértanos, zarandéanos, haz lo que sea necesario para que esta tu iglesia se avive y se levante y diga como aquellos hombres, ¿qué es lo que tenemos que hacer para servirte y honrarte mejor? Tal vez haya hoy alguien aquí que estas palabras le estén tocando y que no sean vanas palabras ni ruido, sino que le estén llegando al corazón. Tal vez haya hoy alguien aquí que, como aquel grupo de hombres, esté diciendo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Háblame más explícitamente. ¿Cómo puede ser mi vida que te honre más y mejor a ti? Muéstrame aquellas cosas que tal vez estoy haciendo mal. Tal vez haya alguien aquí hoy así. Si es así, así como estamos orando, con las cabezas inclinadas y los rostros cerrados buscando al Señor, a mí me gustaría pedirte que alzaras tu mano. El Señor ya sabe lo que está pasando ahora mismo en tu corazón, pero yo quiero saberlo también, porque quiero orar por ti. Quiero dedicar esta semana a orar por ti. Gloria a Dios, porque hay algunas respuestas y hay algunas manos que se alzan. Señor Dios Padre Todopoderoso, tú que todo lo ves, tú, Señor, que como ahora hemos dicho, tu promesa y tu palabra es para todos. Tú, Señor, que ves estos corazones, obra en ellos. Yo sé que lo vas a hacer, porque al corazón contrito y humillado tú no desprecias, sino que trabajas en él. Gloria a Dios por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Señor, que tu Espíritu Santo los llene con una doble porción de ti, Señor. Que tu Espíritu sea derramado una vez más en ellos, para que puedan
cumplir el anhelo de su corazón y honrarte y servirte aún más y mejor. Señor, oro también por el resto de la iglesia. Oro por mí, oro por la congregación, oro por toda vida y familia. Señor, para que se proclame en tu iglesia tu mensaje, no otro, sino el único mensaje que de verdad tiene poder para cambiar las vidas y para cambiar nuestra eternidad. Para que, Señor, sea derramado de tu Espíritu en los corazones contritos y humillados que te buscan. Alabado sea, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte y honrarte. Gracias, Señor, por el privilegio de formar parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder predicarte. Alabado seas por siempre en el nombre de Cristo. Amén, Señor.